Buenas noches con todos. Mi nombre es Sebastián Romero y a continuación realizaré la exposición de mi tema, el cual trata sobre la influencia del arribo de información sobre la volatilidad de los rendimientos por sector económico durante el periodo 2016-2019 en el mercado bursátil peruano. Estos serán los puntos a tratar. Bueno, para empezar, iniciaré con la exposición de la importancia, el propósito y el aporte de la investigación. La importancia de estudiar este fenómeno es que brindará una mayor información sobre los comportamientos de los participantes ante cambios en la volatilidad de los retornos de las acciones y servirá para definir estrategias más claras de inversión bursátil. Esto quiere decir que ayudará a los inversores a conformar portafolios de acciones de diferentes sectores, diversificando su riesgo, otorgándoles una diferente ponderación. El propósito de la investigación es que brindará mayores datos a la investigación del impacto de la publicación de información sobre una de las variables que afectan la liquidez, la volatilidad en mercados emergentes como el Perú durante los últimos años. El aporte del estudio es el análisis diferenciado por sector económico. Bueno, quisiera repasar antes unos conceptos importantes para esta investigación. La volatilidad se definirá como la variación del precio de un activo financiero respecto a su media. Un activo se considerará más volátil siempre y que durante el periodo de apertura del mercado, ésta sea transado un gran número de veces y en consecuencia su precio experimente varios cambios. Um, Al arribo de información se le definirá como el suceso en el cual anuncios corporativos emitidos por empresas son recibidos por los participantes del mercado bursátil. ¿Por qué estudiar y comparar los diferentes sectores económicos? Bueno, los accionistas siempre buscarán diversificar su riesgo y por ello invertirán su capital en diferentes rubros. Debido a las actividades inherentes y diferenciadas de cada rubro, es posible plantear hipótesis que algunos sectores sean más sensibles a los anuncios que otros. En el específico, en el mercado peruano se puede observar que cada sector posee una ponderación distinta. Por ejemplo, en este gráfico, cuya data se ha sacado del índice Perú Select, podemos ver que la ponderación del sector minero es la mayor, mientras que la ponderación del sector industrial sería la menor. Asimismo, se puede observar que los índices de cada sector no se comportan de la misma manera durante el mismo periodo de estudio, por lo que se puede estimar diferentes volatilidades. En los gráficos podemos observar que los índices poseen una media constante. En el caso de los índices de consumo, minero y financiero, podemos ver que se tiende a la aparición de mayores clusters de volatilidad, los cuales están resaltados entre los círculos rojos. En cambio, en el sector industrial y servicios públicos, podemos ver que no habría tantos clústeres de volatilidad, lo cual se refiere a una mayor volatilidad de los precios durante ese periodo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo varía la volatilidad de los rendimientos por sector económico ante el impacto del arribo de información? Las preguntas específicas son: ¿cuál es el impacto del arribo de información sobre la volatilidad por cada sector económico? ¿Cuál es la relación de la volumen y la volatilidad por cada sector económico? La hipótesis será que la volatilidad de los sectores minero, consumo y financieros son más sensibles al impacto de la cobertura de noticias, mientras que los sectores industriales y servicios públicos son los menos sensibles. La hipótesis específica son que el impacto del arribo de información sobre la volatilidad de cada sector económico es positiva y significativa, mientras que la relación entre volumen y volatilidad será positiva para cada sector económico. El objetivo de la investigación será comparar el impacto del arribo de información sobre la volatilidad por cada sector económico. El objetivo específico
será identificar el impacto de arriba de información sobre la volatilidad por cada sector económico e identificar la relación entre volumen y volatilidad para cada sector económico. A continuación, se realizará la presentación del modelo teórico, el cual es el modelo de volatilidad estocástica autorregresiva presentado por Anderson en 1996, el cual tiene supuesto de cual el arribo de noticias está positivamente correlacionado con la volatilidad. Esto debido a que aquellas se mantienen actualizándose cada cierto tiempo, brindando una mayor información a los participantes del mercado, razón por la cual actualizan sus tácticas de trading. El autor ha generalizado un GARCH 1.1 como base econométrica. También mantiene supuestos por los cuales se alejaría una mayor participación de individuos en el mercado, que la probabilidad de que los anuncios, de los eventos anunciados, sea baja, que otros traders infieran la dirección del precio de los activos al procesar la información mejor y llegan a colocar su orden primero. Medios de comunicación difundan el evento, atrayendo a mayores participantes y que el aumento del spread bid-ask disminuya las probabilidades de obtener ganancias. Bueno, el autor plantea que la ecuación de rendimientos de valor sea representada de la siguiente manera, la cual tiene una distribución normal con media cero y una varianza la cual no es constante. El volumen es proporcional al flujo de información y seguirá una distribución Poisson. La volatilidad será expresada de la siguiente forma, donde sus parámetros serán estrictamente positivos y seguirá una media normal y una distribución constante, una varianza constante. En cuanto a la metodología utilizada por varios autores, varios coinciden en utilizar los modelos GARCH, los cuales son utilizados para la estimación de volatilidad. Fue presentado en 1986 como una extensión de los modelos ARCH. La diferencia está en que se permite la participación de los rezagos de la varianza condicional y actúa como un proceso ARMA. ¿A qué se refiere? Bueno, para empezar, partimos del proceso generador de datos, en el cual los errores siguen una distribución normal, con media cero, y en cambio la varianza ya no es constante, sino sigue un proceso ARMA. La varianza condicional se representa de la siguiente forma, por la cual sus parámetros son estrictamente positivos, y esta sería la innovación del autor. ¿Por qué utilizar modelos GARCH y no ARCH? Bueno, los ARCH estiman la varianza condicional en función de sus errores pasados, dejando la varianza condicional como una función lineal. Los modelos GARCH permiten que una estructura de rezagos más flexible, lo cual el autor lo define como un mecanismo de aprendizaje adaptativo. Y bueno, los modelos ARCH, el impacto de noticias, más vieja no tiene el efecto de la volatilidad en el tiempo presente, mientras que en los modelos GARCH aquel se reduce geométricamente. En cuanto a los estudios previos, Engel en 1993 compara la precisión de los modelos eGARCH, GJR y PNP para estudiar la volatilidad. No obstante, encuentra en los tres que aquella se ve más perjudicada por shocks negativos de los rendimientos de las acciones. Jones, en 1994, encuentra que la información pública explica más la volatilidad en el corto plazo que la información privada. Cale, en 2004, utiliza modelos GARCH y añade una dummy de noticias para analizar data intradiaria de la Bolsa de Valores de Australia, encontrando una relación positiva entre las publicaciones y la varianza condicional. Zachary y Shamoudin, en 2012, buscan identificar efectos en las variables de la volatilidad. Para ello, utilizan la metodología VAR y analizan las volatilidades de variables macroeconómicas y variables
bursátiles, encontrando significativo en los efectos de las variables monetarias sobre las variables bursátiles. Aman y Moriyasu en 2017 realizan el estudio de la volatilidad de los retornos en la Bolsa de Valores de Tokio utilizando data del 2004 y 2008. Los autores diferencian la información de los anuncios de las empresas y la cobertura de los medios de prensa e identifican que aquella primera mencionada intensifica la volatilidad, mientras que la segunda disminuye la incertidumbre. Por último, Yao en 2020 hay evidencia que las redes sociales pueden utilizarse como un medio para predecir las variaciones de los rendimientos. En cuanto a la data, se utilizará la recopilación de datos durante el periodo 2016-2019 de las cotizaciones diarias de los rendimientos de las acciones de las empresas que componen los siguientes índices. En cuanto a la variable dependiente, se propone como variable la volatilidad de los retornos de las empresas estimada a través de la metodología Garch. Como variable independiente se proponen los retornos de las empresas por cada sector, el volumen transado y el proxy de arribo de información, el cual se puede estimar de las siguientes formas. A través de la creación de una dummy, a través de las publicaciones de eventos corporativos de empresas cuya información está disponible en la base de datos de la Superintendencia de Mercado de Valores, y la recolección de información de Bloomberg a través de la función de New Trends. Como podemos ver, este es un gráfico de aquella función. Podemos ver que la gráfico de bar se refiere a la cantidad de cobertura de noticias, mientras que la línea azul se refiere a la evolución del precio en este caso, de la acción Buenaventura. Lo mismo se puede observar en el caso de Southern. Y podemos observar que en el caso, ambas acciones son volátiles y poseen una gran cobertura de noticias, lo cual sería nuestro primer acercamiento gráfico de la relación entre ambas variables, pero no es suficiente para que sea concluyente. En cuanto a las limitaciones, se tiene que la Bolsa de Valores de Lima, en comparación con otros mercados estudiados por los autores, representa un mercado emergente, pequeño y es menos líquido, ¿no? En cuanto a la agenda pendiente, se tiene que la búsqueda de trabajos relacionados aplicados a economías emergentes, el análisis de la estacionalidad de las series, identificación de raíces unitarias y el análisis de resultados del modelo. Eso sería todo. Gracias.